VIH no discrimina, así que no discrimines a las personas que tienen la condición del VIH. Buenas noches Colombia, buenas noches Puerto Rico, buenas noches Estados Unidos, buenos días España, buenas tardes México y buenas tardes Chihuahua y bienvenida al episodio número 7 de la tercera temporada de Entre Amigos con Maya Resto. Hoy estoy muy contenta porque vamos a estar tratando un tema muy importante, es un tema que a la gente le saca un poco el cuerpo y yo hoy quiero que todo el mundo nos relajemos, sintamos la buena vibra y nos eduquemos. Vamos a estar hablando sobre la diferencia entre el VIH y el SIDA y cómo fueron sus comienzos. Vamos saludando a las personas que están por ahí. Ya mi invitado está ahí en línea, en el foro, ya listo para entrar. Así que ya mismo lo vamos a invitar a que pase al foro, a Shalom Pérez. Shalom es activista de los derechos de las personas con VIH y hoy pues me va a estar acompañando en una charla, más bien una charla sobre lo que es el VIH y el SIDA, cuándo empezó y todas esas cosas. Shalom es de el municipio de Antioquia, de allá de Colombia. Les mando saludos bien cerquita de Medellín y él me lo dijo y lo tenía por aquí, se me olvidó, pero ahorita le vamos a preguntar exactamente. Vamos a invitar al foro a Shalom, ¿qué les parece? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está Shalom. Hola, Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿cómo estás Shalom? Saludos, saludos. Muy bien, gracias a Dios. Por aquí, ay, espérame, yo organizo un poquito acá, eso, para que me vean. Bien, Sí, bien, ¿verdad? Porque aguantando frío. hace frío. Sí, aquí he estado el día bastante frío todo el día, entonces, por aquí Y, y aguantando. es ¿Y es común que haga frío en tu zona? No, aquí es un clima más bien templado. Es un ¿Verdad? clima Es cálido. como que le llaman de término primavera por esa área, ¿no? Sí, normalmente parece primavera todos los días, pero hay tiempos de invierno también, entonces cuando hace invierno es bastante frío. Ah, fíjate. Bueno, Shalom, pues gracias por aceptar mi invitación al episodio número 7 de la tercera temporada y aprovecho para que los televidentes, o los televidentes, creo que estoy allá en Telemundo. Bueno, para los que nos están siguiendo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y también de una vez que se suscriban al canal de YouTube de Shalom, que yo al terminar de editar el programa, al final voy a poner toda la información de Shalom, dónde lo pueden seguir, todas sus redes sociales y todo eso va luego de editado, al igual que yo, o sea, esto es imaginario ahora mismo. Bueno, Shalom, es un tema que vamos a tratar hoy sobre el VIH y el SIDA. Tú sabes, como ya te había dicho yo a ti anteriormente, esto es un tema pues que me tocó de cerca desde muy temprana edad, puesto que a los 15 años yo pierdo un amigo, mi primer mejor amigo, ¿no? Que con quien salí del closet, que muere de SIDA. Y en aquel tiempo tengo que decir muere de SIDA porque pues fue en el año 1985, así que tenemos que remontarnos a ese año, donde todavía apenas empezó el escándalo, porque fue como un escándalo que se hicieron en aquel entonces no se sabía ni con qué se estaba tratando, es correcto. Y entonces, eh, fue muy difícil porque él, pues tuvo que haber pasado por una fase de VIH, correcto. Entonces, no, pues él fue directo a SIDA porque en aquel momento no había el conocimiento que hay actualmente. Y entonces vamos a hablar de esta condición. Shalom el otro día me corregía porque yo decía enfermedad y él me dijo no es una enfermedad, es una condición. Y ahorita más tarde vamos a estar preguntándole a Shalom por qué se le dice condición y no se le dice enfermedad. Pero por lo pronto, Shalom, vamos a remontarnos a qué año, cuéntame. Bueno, a ver, pues nos vamos a remontar al año. A ver, normalmente cuando estalló todo este boom, cuando sale el boom de la pandemia, porque esto es una pandemia que lleva más de 40, 50, 60 años en el mundo, cuando sale el boom de la pandemia del VIH o el SIDA, como se catalogaba en ese entonces, estábamos hablando que era más o menos 1980, supuestamente en la década de los 80, pero Bien al realmente, principio. ajá.
que fue supuestamente donde empezó todo este boom. Pero realmente se remonta al año de 1920, según un estudio que se realizó. Fue en 1920 que aparece la primera persona con el diagnóstico de SIDA para ese entonces. Ya después, Muy bien. durante las siguientes décadas, el virus, digamos que no se expande tan rápido. Empieza, digamos que queda como en la zona, en una población o en la que es actualmente la capital de la República del Congo. Eh, Ok. el nombre es complicado, la verdad, no sé, pero es Kinashana, Kinashasa. Bueno, es un nombre complicado, búsquelo ahí en Google, googleenlo. Esa ya es en África, que es el punto. Es en el área del Congo. Bueno. Exacto, fue en el área del Congo donde aparece la primera persona y ya después hasta más o menos 1960 es donde se empiezan a triplicar los casos, empiezan a aparecer más casos en el mundo. A raíz de esos casos que se empiezan a triplicar, porque en este tiempo en África es donde aparece, y allá había muchos trabajadores que por la cuestión minera de los diamantes, Mm. y viajaba gente de Haití, de otros países, de otros continentes, de otras ciudades, a trabajar allí precisamente en las minas de diamantes. A raíz del sistema férreo que se manejaba en ese entonces, es que se extiende o se expande el VIH por el mundo. ¿Listo? Porque empiezan a viajar Ujú. estos trabajadores que iban a la selva a conseguir diamantes. Entonces ellos llegaban a sus pueblos y empiezan en los pueblos. Tú sabes que un hombre, después de estar trabajando en la selva, quiere la compañía, como todo ser humano, de su De un pareja ser humano. o de otro ser humano. Entonces Claro. ahí es donde empieza la expansión del VIH. ¿Por qué? Porque ellos Ujú. llegan a esta república, digamos que de pronto los trabajadores cuando llegan, normalmente tú sabes que existen las casas de citas o los prostíbulos, y entonces se dirigen allí también a disfrutar su tiempo libre. Y es allí donde se empieza a expandir el VIH como tal. Hacia 1964, el VIH ya se ha extendido hasta Haití, porque muchas personas que bajaron de Haití a trabajar a África llegaron y se fueron de vuelta cuando ya terminó toda la minería y el trabajo que había en África, y al regresar a Haití llevan con ellos consigo el virus y empiezan Ujú. a expandirse por todos estos lados. Y es que ya después realmente el virus no viene desde África hacia Estados Unidos, ya llega de Haití, es donde migra o llega a Estados Unidos en el año 1981. Al aparecer como tal el VIH en el mundo, lo primero que se dice es que, o sea, lo primero que los especialistas o los médicos, O sea, cuando los se infectados, empezaron a presentar los primeros casos, los especialistas no sabían ni con lo que estarían tratando. exacto, no sabían con lo que estaban tratando. Y realmente, digamos que lo primero que lo catalogan es como un cáncer. Lo primero que dicen es el cáncer de los maricas. Así se le catalogó. Es el cáncer de la población LGBTIQ+, que en ese tiempo no se le decía población LGBTIQ+, sino que era de Ujú. una manera mucho más despectiva. Y Sí, de empiezan hecho. a tratarlo como un cáncer. Al tiempo que empiezan a analizar y a evolucionar, se dan cuenta que no es un cáncer, sino que es un síndrome. Lo catalogan como síndrome. ¿Por qué lo catalogan como síndrome? Síndrome se define a algo que tiene varias patologías o a una persona que presenta varias patologías. Entonces, se cataloga como un síndrome porque tiene varias patologías. Los pacientes llegaban con diferentes patologías de diferentes, con síntomas de diferentes patologías. Entonces los médicos y los especialistas decían, pero ¿cómo es esto posible? Que una persona tenga los mismos síntomas que padece una persona de tuberculosis, a lo que padece una persona de neumonía, a lo que padece una persona con clamidia. Entonces, ¿qué dicen? No, esto es un síndrome. Lo catalogan el síndrome, ya le ponen el nombre de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque veían que este síndrome o estos síndromes o estas patologías que tenía el organismo empiezan a atacar el sistema inmune.
empiezan a ver que el sistema inmune de la persona se debilita y la persona, Exacto. por ende, está infestada de virus por todo el organismo. Procedente a esto, cuando ya pasa a síndrome de inmunodeficiencia humana, entonces ya le dicen, por lo mismo es inmunodeficiencia, porque empieza a volver el sistema inmune deficiente. Y ya se dice que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. ¿Por qué? Porque el síndrome no apareció de la nada, o la persona no aparecía con los síndromes de la nada, sino que al hacer los estudios y los análisis se daban cuenta que era a través de las relaciones sexuales. Entonces, por eso se le dice adquirida, porque lo adquiría a través de otra persona que le transmitía como tal el virus. Que no es lo mismo que contagiarse. Exacto. Entonces, por eso la palabrita de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirida. Eso es lo que quiere o lo que significa SIDA. Que Lo que muchas veces, significa SIDA. exacto, le tenemos miedo a esa palabrita es por lo mismo, por la misma estigmatización y Que hubo en el... ese entonces, hicieron tan Es, escandaloso en ese entonces, que si eran los adictos a las drogas, que si eran los gays, los homosexuales, que lo decían de otra manera, ¿verdad? Despectiva, que no lo voy a decir yo. Y lo estigmatizaron como que era de eso nada más, cuando realmente eso es una falacia, eso fue un tabú, o sea, es un mito, es totalmente erróneo, puesto es que completamente erróneo. es completamente erróneo y es lo que queremos transmitirle y educar a las personas que vean este programa de que eso es completamente erróneo, porque a mí me parece increíble, Shalom, que estamos en el 2021 y todavía hay tanta y tanta discrimen, tanta rechazo con las personas que padecen, que son diagnosticados, que tienen la condición, ¿verdad? Diagnosticados VIH positivo, que simplemente pueden ya estar en un tratamiento, que hoy por hoy existen los antirretrovirales, que hoy por hoy existe esperanza de vida, que hoy por hoy, de hecho, puedes vivir una vida entera y morirte de otra cosa, inclusive, Claro porque que de sí. algo nos vamos a morir, ¿no? Sí, algo como quien dice, lo único, vea, nadie en la vida tiene algo seguro. Lo único que tenemos seguro en la vida es muerte, la muerte. Exactamente. Entonces, Entonces, lo que pasa ahí es que, ¿qué pasa? A ver, como yo le digo a la gente, hoy en día todavía se ve esa discriminación y ese temor y ese miedo al diagnóstico de VIH. Es por lo mismo, porque nos da miedo lo desconocido. Lo que no tenemos información, lo que no conocemos, nos da pavor. Lo mismo que pasó con el COVID. Todo el mundo entró en miedo, en pánico, cuando salió el COVID SARS-2 y de 2019 y empiezan que ya llegó a tal país y la gente aledaña, y yo lo digo porque me tocó vivirlo, empezaba, ay no, ya viene para Colombia, ay no, ya viene para Chile, ay no, ya viene para Perú, porque ya estaban en el país vecino. Y la gente empezaba con su exacto. temor, con su pánico. Entonces, y a mí me tocó vivirlo, muchas veces me estornudaban o tosían al lado y yo al principio me daba miedo, pero ya después dije yo, no, ya, hay que echarle relax, porque a mí me ha tocado vivir eso día tras día. Entonces yo dije, yo no me puedo poner en el mismo ámbito de En el ponerme mismo plan, en el mismo claro. plan, de ponerme a rechazar a una persona. Entonces, Es que es nuestra condición también de ser humano, a veces la cultura, las maneras que nos criaron, todas esas cosas viven en nosotros y a veces por inercia hasta reaccionamos y después decimos, pero ¿qué me pasa? Espérate, si yo no soy así, yo inclusive soy activista de los derechos con las personas, o sea, me refiero a ti, a los derechos de las personas con VIH. Eh, pero volviendo entonces a los 80, entonces nos dirigimos al SIDA porque no sabían que realmente era, pues luego lo catalogaron como que se dieron cuenta que, espérate, esto se manifiesta de otra manera, esto llegó de otra manera y aquí hay un virus que está corriendo por el cuerpo. Cuéntame cuando una persona, por ejemplo, estábamos hablando el otro día y comentábamos, esto es algo que todos estamos expuestos, ¿correcto? Todos los que tengamos relaciones sexuales, ¿verdad? Claro está, si estás en una relación sexual con tu pareja y que sabes que tu pareja te es fiel y que todo, ¿verdad? Pues no tienes tanta la preocupación. Pero me refiero a las personas que no tienen una sola pareja y que tienen múltiples parejas y que se respetan, ¿no? Pero esas personas deben de hacerse una prueba cada cuánto tiempo se recomienda, pues.
Mira, a ver, Maya, realmente eh, el VIH no es exclusivo de una persona que tenga relaciones sexuales constantemente, ni que tenga relaciones sexuales con varias personas. El VIH le puede dar a cualquier persona, a niños, a adultos, a adolescentes, a jóvenes, bueno, he conocido casos de personas que ni siquiera son promiscuos, personas que han Ujú, empezado su vida sexual y reproductiva y han ujú. tenido su pareja y han confiado mucho en su pareja, en la primera pareja que llegó a sus Eso. vidas. Y en su momento de pronto confiaron en esa persona y dijeron, no, no utilicemos preservativo y decidieron no hacerlo. Y oh sorpresa, en ese momento la persona adquirió el virus del VIH, porque he Ujú. conocido casos. Entonces, ese es el miedo a la discriminación, porque ese es el miedo La que cuando las discriminación. personas empiezan a decir, no, es que a mí me da miedo que se enteren porque tenemos ese arraigo de que solamente las personas promiscuas lo tienen, que solamente las Y no es personas cierto, claro que no. que no se protegen lo tienen, no. Hay personas que, como un niño, ¿qué hizo para tener el diagnóstico de VIH? Nada. Nada. Simplemente que sus padres en su momento no hicieron su chequeo, no se cuidaron y ahí está, nace un niño con el Sí. diagnóstico de VIH. Entonces, realmente es lo que pasa. Esto no es exclusivo solamente de la población. No, no, Eh, claro. Y quise, de hecho, por eso lo mencioné, para que sacáramos el tema, porque no realmente, no solamente se transmite, porque es que se transmite, ¿correcto? No se transmite solamente a raíz de una relación sexual, también se puede transmitir a raíz de agujas, y aunque hoy por hoy, como comentábamos, ¿te acuerdas el otro día comentábamos que hoy por hoy chequean bastante bien la sangre que te ponen cuando te hacen transfusión, pero no necesariamente todas están checadas, entonces puede colarse una todavía hoy día. También una persona se le puede o sea, se puede transmitir el virus a través también de una transfusión, como también se le puede transmitir de diferentes maneras, pero no es algo de, ¿cómo podría yo decir? No es algo de lo que debemos estar enfocados en cómo fue que se transmitió. O sea, ese no es el punto aquí. El punto aquí es que si a una persona le diagnostican con el virus, que me puede pasar a mí, le puede pasar a mi esposa, le puede pasar a mi vecino, le puede pasar a mi hermano, le puede pasar a cualquiera, bueno, pues, si es ya diagnosticado, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Que hay esperanza, que no sé, por un abrazo, mi gente, no se le va a transmitir ni por un abrazo, ni por un beso. Tiene que haber un contacto muy fuerte de sangre con sangre, ¿cierto? Entonces, tenemos que quitarnos todas estas ideas de la cabeza y ser responsable de que cuando eres ya diagnosticado, para que tengas una calidad de vida, porque yo me refiero a las personas que lo tienen, ¿no? Que tengan su buena calidad de vida y que nosotros como comunidad, porque nos puede pasar a cualquiera, tengamos la aceptación de que vivamos como que, por ejemplo, mi papá sufre, es diabético, fíjate, y nadie dice nada, nadie dice, y mi papá esta mañana le estaban preparando sus agujitas porque él se tiene que inyectar su insulina todos los días, y fíjate, él es diabético, y fíjate, yo padezco de convulsiones, tengo una condición, y no por eso la gente me tiene que, y si es sentido, se siente también, no te creas, el discrimen, porque la persona le tiene miedo a lo que no conoce, y es que volvemos a lo mismo. Pero entonces, ¿qué tú recomiendas, Shalom? Cuando una persona es ya diagnosticada, pues que eres positivo a VIH, entonces sí se les recomienda porque hoy por hoy existen los antirretrovirales, ¿correcto? sí, mira, lo que yo recomiendo a una persona sexualmente activa, una persona que tenga sexualmente activa, lo recomendable es hacerse chequeos constantemente cada 6 meses, siquiera 2 veces al año. Si soy muy activo y constantemente me mantengo en relaciones sexuales, y como tú lo dices, con uno, con el otro, eh, Y y... que aclaro que no es por juzgar a nadie, cada cual es dueño y Ah, no, señor sí, de hacer lo que le dé la regalada gana con su cuerpo. Si usted se quiere acostar con una persona diariamente, usted hágalo, si usted es feliz, yo no juzgo a nadie por con quién se, o sea, que quería aclarar ese punto. Ajá, continúa, disculpa. sí, claro, es verdad. Yo tampoco soy de las personas que juzgo. La sexualidad No, es algo muy lindo, muy sabroso, se disfruta, hay que saberlo sí, disfrutar, claro. gozar. Entonces yo no critico ni juzgo a nadie, cada uno es libre de vivir su sexualidad como quiera,
y porque precisamente pues también pertenezco a la población LGBTIQ+, entonces digamos que para mí la diversidad es lo más bello que puede haber. Entonces, a mí lo que yo recomiendo es que una persona sexualmente activa, si es una persona que constantemente tiene relaciones sexuales, lo recomendable es hacérselo siquiera cada 3 meses. Si la persona no es tan sexualmente activa, o sea, tengo una pareja estable y no me mantengo molestando por ahí, se recomienda hacerlo cada 6 meses, porque así tengamos una pareja estable. Y no quiero con esto sembrar la semilla de la desconfianza ni de la inseguridad. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, resulta que hay personas que se van, salen de rumba, se toman 2, 3 traguitos, se emocionan y se van con otra persona. Entonces puede que yo me cuide, yo soy una persona que estoy bien, yo soy una persona que soy fiel a mi pareja, pero existe la posibilidad de que mi pareja de pronto tenga un desliz. Entonces, por seguridad mía, es recomendable hacerme un chequeo cada 6 meses para estar tranquilo y para salir de dudas cuando soy una persona sexualmente activa. Ahora, ha pasado también, es que el hecho de que digamos, yo soy madre cabeza de hogar y yo me mantengo en mi casa haciendo los oficios de la casa. Yo no tengo por qué irme a hacer esa prueba porque es que yo me mantengo en mi casa encerrada. Muchas veces nos ha tocado ver casos de madres, señoras adultas de mayor edad que les ha llegado el VIH a la casa. ¿Por qué? Porque confían en sus esposos. Y por eso digo, no quiero sembrar la manzana de la discordia, pero es real. Muchas madres, cabezas de hogar, se quedan en la casa velando por el interés de su familia, de sus hijos, de sus esposos, y el esposo es el que sale a hacer de las suyas. Entonces, confían ciegamente y plenamente en su esposo y en su pareja, y cuando muchas veces van a ver, resulta que la personita tiene el diagnóstico de VIH. Y ella no hizo nada para conseguirlo, simplemente estar en su casa y velar por su marido. Pero lastimosamente su marido no supo valorar esa situación y lo hizo por allá y llegó y llevó el virus como tal a la persona a la casa. Entonces, lo recomendable es normalmente cada 6 meses. Si no soy una persona sexualmente activa, no hay problema, no es necesario hacerse chequeos. Ahora, si soy una persona que de pronto también soy una persona que me gusta estar donando sangre, soy una persona activa en cuanto a donar sangre, o me han hecho transfusiones sanguíneas, también es lo recomendable. Como dice Maya, hace muchos años no se analizaba la sangre. Hace mucho tiempo no se analizaba la sangre. A ti te ponían la sangre y ya. Y ahí aparecían muchas personas con el diagnóstico de VIH. Pero resulta que hoy en día ya la analizan. Y ya hoy en día no discriminan a las personas que tienen relaciones sexuales porque con otros hombres, porque ya hoy en día, a través de algo que se llama indetectable intransmisible, que lo hablaremos en otro capítulo. Sí, porque menciona Shalom, porque, ay, y aprovecho para enviarle saludos a Giancarlo que se está conectando, saludos desde Chile, nos manda besos a ambos. Saludos, gracias Giancarlo por estar Carlos. conectado. Él es Giancarlo Daza, él estuvo conmigo la semana pasada. Él Sí, yo es diseñador de... un saludo. Ok, entonces te decía que qué bueno que lo mencionas porque este es el primer episodio de una serie de episodios que vamos a estar teniendo en Entre Amigos con Maya Resto, ya sea el tiempo, no sabemos cuántos, los episodios que tomen, pero vamos a llevar el tema poco a poco porque la idea es que nos quitemos estas vetas y estamos haciendo mucho daño con el discrimen, con el rechazo. Yo no creo que, a mí se me hace inconcebible que una persona que sea VIH positivo, porque sea VIH positivo, tengan que ser mirados diferentes, o ay Dios, cuidado que no tomes tu vaso. Es Eso, real, es o real, sea, yo Mari. no dejo que tomen de mi vaso porque a mí no me gusta, pero por otras razones, no por VIH, o sea, ay, no tomes por VIH, no, o sea, yo no dejo que tomen de mi vaso porque pues es una No te pareja y tengo gusta, que no me por gusta, otros punto. motivos, exacto. Sí, no, y es que es verdad, hay muchas personas que no les gusta, es como la persona que de pronto le gusta meter la mano a la comida. A mí no me gusta que me metan la mano a la comida porque me la vas a hacer. Hay otras Ay, a mí personas me que lo les hacía, gusta. había una compañera de trabajo que me lo hacía y yo, uy, no, 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 suelta, suelta mis papitas. Si quieres te convido, no tengo problema.
te traiste un plato y yo te he hecho, no, ella te agarraba la comida y ya ahí, ya el estómago, pero ya eso es otro tema para otro día, Sí. cuando somos Entonces, piquis la comida. claro que sí, no. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Cuando tú eres una persona indetectable, ya puedes tranquilamente donar sangre, puedes tranquilamente reproducirte, tener hijos, puedes donar Exactamente. órganos. Ya hoy en día a los tatuadores también se les quitó ese estigma, que una persona tatuada no También, podía donar sangre. Entonces, cuando yo soy una persona que dono sangre o una persona que me gusta o que por algún motivo en los últimos meses recibí una transfusión sanguínea por un accidente, por lo que sea, recomendable hacerse el chequeo. ¿Por qué? Porque como yo le decía a Maya en estos días, puede suceder que hay personas que en ese momento la situación es de vida o muerte, o sea, o se le pone sangre o se muere. Entonces, ujú, muchas veces no es lo ético, pero lo que hacen los médicos o en una situación de esas es conseguimos el donante, póngale la sangre. Y no da tiempo ni de analizarla, ni de revisar, exacto. porque en el banco de sangre no hay. Ahí hay una Ujú. alternativa o una opción de que puedas tener la transmisión de VIH. Entonces, por eso es recomendable, si yo soy una persona que he tenido este tipo de situaciones, hacerme la prueba. Entonces, esa es la situación. Ahora, las vías de transmisión solamente son tres, que siempre se las digo y me gusta aclararlas mucho. ¿Por qué? Porque me ha tocado muchas Ok. veces, Chalo, me dieron el diagnóstico de VIH, mi familia me está separando el plato, me está separando las cucharas, me está separando los vasos, me están teniendo aislado. No, hay que tener en claro Lo he que visto. las vías de transmisión del VIH, ¿cuáles son? Son sexual, a través de líquidos preseminales o por el sexo oral. También está la transmisión a través de transfusión sanguínea y la Ujú. otra vía de transmisión es vertical, cuando es de la madre al feto o a través de la lactancia o el padre al feto cuando lo engendra. Eso siempre y cuando las personas no sepan que tienen el diagnóstico y no lo tengan controlado. Porque si yo lo tengo controlado, no hay problema. Puedo tener a mis hijos, puedo lactar a mis hijos, puedo hacer lo que yo quiera. Hay otra O vía de sea, transmisión. Dime. vamos a hacer una pausita porque ahí vas muy rápido. O sea, cuando tú tienes el virus, o sea, cuando tú eres positiva pero está indetectable, porque hay una fase que está indetectable. Y ahorita Ah, vamos a hablar de, de tres fases del VIH, pero bueno, ajá, pero sí. vamos por partes. Cuando está indetectable, entonces tú puedes lactar a tu hijo, tú puedes inclusive tener relaciones sexuales y no se transmite. Ajá, es correcto. Es Es muy correcto. importante saber todo eso, es muy importante. Por eso es importante educarse con este tema, porque Sí, muchas personas pasan a ser marginadas simplemente porque ya son VIH positivos. A mí era eso lo me que, indigna. No. es lo que te iba a decir yo a ti, por ejemplo, Maya, que tú dices, ¿por Ujú. qué existe tanta discriminación y tanto miedo y tanto estigma todavía en torno al diagnóstico de VIH? Porque cuando algo no me compete a mí, no aprendo o no me educo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de personas, por ejemplo, que yo he entrevistado en mi programa, cuando yo los invito y hablamos sobre el VIH, yo les pregunto siempre, ¿cuál era tu imaginario del VIH? Y siempre, casi todos me han respondido lo mismo. Yo nunca pensé que el VIH iba a llegar a mi vida. Y siempre me dicen lo mismo. Yo lo veía y yo decía, ay, no, pues, eso no va a llegar a mí, eso no me va a tocar, eso no me va a pasar. Y nunca tomaban esa conciencia de decir, ve, voy a investigar sobre VIH, a ver de qué se trata el VIH, a ver cómo funciona el VIH. Entonces, por eso, lo mismo pasa hoy en día. Las personas tienen miedo, pero es por lo mismo. Es algo desconocido y no me tomo la tarea de ir a investigar, a ir a indagar qué es el VIH. Es lo mismo. ¿Yo para qué voy a investigar qué es un lupus si a mí, yo pienso que a mí no me va a dar un lupus? O yo para qué Exacto, voy a sí. investigar qué es una toxoplasmosis si a mí no me, yo pienso que a mí en mi vida no me va a dar toxoplasmosis. Pero cuando nuestras vidas llega un diagnóstico, sea cual sea, VIH, tuberculosis, clamidia, sea toxoplasmosis, sea el cual, una diabetes, una hipertensión, ahí es donde voy a averiguar. Convulsiones, Ahí es donde yo voy a decir, me ahí es toca donde uno empieza a buscar empezar. información. Ahí es donde corremos a internet a buscar información y ahí es donde ya recurrimos a donde el médico. Y Pero, ojo con lo del internet, ¿verdad? Porque esa- también hay que ver de dónde buscamos la información. eso, ahí voy a hacer claridad.
El Internet es una herramienta de doble filo. Yo siempre se lo digo a la gente. Ojo, porque a mí me llegan personas y me dicen, Chalon, mira lo que investigué, averigué en Internet, vienen asustados. Cuando voy y miro, yo muéstrame cuándo es la noticia. Una noticia por allá de 1995, del 2000, y yo le digo, mira desde cuándo es esa investigación. Ay, sí, Chalon, y yo. Entonces, ¿cómo te vas a basar en algo que están hablando hace 20 años atrás o 25 Imagínate. años atrás? Háblame de lo que estamos, de un estudio reciente. De un año Entonces, por lo menos hacia acá, porque esto es algo que se actualiza constantemente, año tras año, ¿correcto? Esto es cuestión de que están en estudio constantemente. es por Muy buen eso consejo, que uno siempre cuando busca en internet lo primero que uno debe hacer es validar la fuente, que sea una fuente confiable. Hay una página, no recuerdo muy bien, muy hay una importante. página que esa página se encarga de validar las fuentes de donde tú encuentras el internet. Entonces tú simplemente Ujú. buscas esa página, validador de fuentes, no me acuerdo cómo se llama, puedes buscarlo en Google, y esa página trae una parte donde tú copias el link de la página donde sale la noticia y lo pegas ahí. Y ahí te dice si la página es confiable o no es confiable, o si la noticia sí es Oh. verificada o no es verificada. Entonces, por eso, uno Yo primero, siempre yo siempre que le cuento algo a mi esposa, por ejemplo, digo, mira, ¿sabes qué pasó esto? Y ella siempre me pregunta, oye, ¿y de dónde sacaste la información? Ella tiene mucha malicia, bueno, fue policía, tiene mucha malicia, o sea uno que tiene sí es que cierto lo validar que está eso. diciendo. En el Ujú. internet, o sea, yo, Shalom Abraham Pérez Martínez, yo puedo tranquilamente coger, irme a internet, crear un dominio y crear una noticia Ujú. de la nada y montarla y ya, sale para pintura. Y hacer un Entonces, montaje como que es un noticiero como que es una tal. noticia real. ¿Cuántas veces han matado a la doctora Polo? ¿Cuántas veces han matado a Ricky Martin, a Thalía, Ay, a imagínate. Shakira? A muchos artistas los Mm. han matado. Pero por lo mismo, no va a Sí, validar la fuente, es una persona que es desocupada, que no tiene nada que hacer, y monta ahí, y ya en noticias redes sociales, basuras, y montan, olvídate. montan fake news a internet, entonces las personas ya van y la creen y, no, sí, eso sí sucedió, eso sí es así. No, por eso hay que primero validar la fuente. Segundo, Ok, verificar en qué año fue publicado la noticia, porque no es lo muy mismo bien. una noticia que tenga un mes, 2 meses, 3 meses, a una noticia que tenga 5 y 10 años, porque la información Claro. ya está actualizada. Entonces, eso es lo primero. Lo que yo recomiendo, investigar, consulte canales de YouTube que tengan información verídica, que hablen. Por ejemplo, en estos días me pasó en un grupo de VIH, un chico, no sé si por conseguir followers o por qué motivo lo Mm. hizo, el chico se puso a inventar, a hablar sobre VIH. La información que daba yo era así, y yo, oh my God. Y ya después llegué Ujú. y yo le puse el comentario al chico, y yo te recomiendo primero que bajes eso de internet, estás desinformando a las personas. Segundo, no hables sobre una patología que no te corresponde, que tú no la padeces. Y la información que estás dando es completamente errónea. Te pido, por respeto a las personas que vivimos con VIH, que bajes esa información de internet. Porque lo que estás haciendo Sí. es desinformar y estás creando pánico en las personas. No sé si la persona lo bajó o no lo bajó de internet, pero realmente me parece muy delicado que yo simplemente por ganar followers y lo primero que veo la persona es que es hablando de VIH y con un cuaderno y era que es que el VIH, por No, Dios, no, si no, quieren no hacer trabajas. Si contenido, fuera así de fácil, yo hubiese hecho el programa sola. exacto, No, si, yo tuve si que quieren hacer buscar un activista. contenido, No, pues, es lo tampoco que, tengo a cualquier persona que esté hablando. Tengo un activista que él está constantemente trabajando con esto. Él no solamente eso, él lo padece también. O sea, eres positivo. O sea, yo es convivo como, con VIH hace 16 años. exacto. Entonces Hace no podía 16 yo aquí ponerme a hablar bobería, porque eso lo puedo hacer cualquiera. Aquí ponerme a hablar de, sí, el VIH salió en tal fecha. Ta, 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 ta. No. Es que hacer un entre amigos, crear lo que estamos haciendo. es Me gusta correcto. mucho como lo Y a, estás explicando. y a mí no me choca que la gente haga contenido, háganlo, porque pues hoy en día Mm, es el boom, las redes sociales, hacer contenido, háganlo muy bonito. Y qué rico que se tomen el trabajo de ir a investigar algo, pero hablen de algo que tengan propiedad. Yo no puedo hablar propiedad. sobre un tema que yo no tengo propiedad. Es a mí como me No, pues preguntan. imagínate. A mí llegan y me preguntan, Chalón, ¿qué conoces? No sé, pongámosle la meningitis.
Mijo, no sé nada porque la verdad, padecido, nunca he investigado sobre la meningitis. La conozco un poco porque en mi familia hubo un caso de meningitis con una tía, pero hasta ahí. Yo te puedo hablar de lo poco que sé de la meningitis, pero a mí, una persona que no sabe de un diagnóstico, ¿cómo se va a poner a hablar sobre eso? Eso es desinformar. Entonces, lo que más recomiendo yo Exactamente. es buscar canales de YouTube que tengan información real, verídica, para poder instruirse. ¿Listo? Y busquen De canamigables. hecho, tú tienes tu ¿Por qué? canal Porque de uno YouTube, muchas veces... correcto. ¿Cómo? Tú tienes tu canal de YouTube también. Sí, yo tengo mi canal de YouTube. Tengo un poquito No, y abandonado en gente que estos días. lo voy a poner al final, pues no lo abandones porque te lo voy a anunciar para que te sigan y las personas, porque hay muchas personas que se sienten solos aún en el 2021 y rechazados y no debe de ser. Debemos de unificarnos porque todos, en cualquier, como tú dices, en cualquier momento nos puede pasar a todos, a todos, a todos. No estamos exentos. Entonces, por lo tanto, pues debemos ser más empáticos. O sea, cuando veamos a una persona con una situación, no solamente VIH, cáncer, eh, alta presión, cualquier condición es una condición. O sea, ¿por qué el otro día, Shalom, te quiero preguntar, porque yo sé que hay muchas personas que tienen ese rol como yo también lo tenía, porque yo no, cuando yo cometo un error, yo no lo niego, yo soy humana. Me refería al VIH como una enfermedad, pero tú me explicabas que no es una enfermedad, es una condición. Claro que sí. Coméntame. ¿Qué pasa? Bueno, ahí nos volvemos un poquito a la historia del VIH o del SIDA. Exacto. Aparece el SIDA en 1980 en Estados Unidos, que es la fecha registrada oficial. Realmente apareció en 1920 y se dice, muchas personas dicen, pero ¿de dónde salió el berraco virus? ¿De dónde apareció el berraco virus del SIDA? El virus aparece y según estudios que se han hecho últimamente, el virus del VIH, de inmunodeficiencia humana, sale del simio, del VIS, virus de inmunodeficiencia del simio. Hay más de 40 especies en este momento de diferentes especies de primates que padecen virus de inmunodeficiencia, dependiendo la especie, se le denomina. Por ejemplo, está el bis Go, que es el virus de inmunodeficiencia del gorila. Está el bis, bueno, hay más de 40 especies. Cada especie tiene sus primeras siglas haciendo O sea referencia que a esa especie. cada especie digamos, los simios, los monos, Los primates, los primates, gracias, de los estaba buscando mi primates. aquí. Sí, los primates, todos tienen sus cepas, por decirlo así, su Exacto. mutación, Su su, mutación, su cepa, su propia cepa. su cepa, ¿no? Sí, ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, se dice que la posibilidad o la probabilidad que pudo haber de transmisión fue que en el momento que los trabajadores iban a la selva, como estaban en la selva y necesitaban recursos, no tenían alimentos, se alimentaban de los primates. Y esa fue la forma que de pronto, una de las teorías, que de pronto así fue que el virus llegó al ser humano. Al hacer la ingesta de comida o de carne fresca, porque muchas veces en la selva no tenemos el fogón para calentar la comida ni nada de eso, sino que les toca comer carne cruda y más en esos tiempos, de 1920 estamos hablando, Sí, sí, de décadas dando y el tiempos muy conocimiento de diferentes. ahora. Ahí Ujú. existía hasta el ahí se me fue, canibalismo. Entonces, Canibalismo. exacto, entonces comían hasta carne cruda. Entonces, también se dice que por heridas, que por el alimento, o uno que va a saber de pronto que hayan tenido también relaciones sexuales. Si hoy ¿Sabes en que día, lo estaba? No, porque pues pasa, hay de si todo, hoy mi en gente, hay día de todo. vivimos, hay todavía zoofilia, quien quita que en ese tiempo uno por allá en el monte amurado con ganas de desahogar su cuerpo, De haya pronto buscado por allá encontró una persona, una gorila o un gorilo un simio. y, No creo que un gorila, porque el gorila los vuelve nada. Pero, oye, pero un simio, sí, exacto, o una de simia. pronto un simio, un chimpancé o uno que va a Sí, saber. Entonces posiblemente pudo haber sido eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él entra al organismo, el virus de inmunodeficiencia del simio,
ingresa al organismo del ser humano, muta. Lo más paradójico es que el virus de inmunodeficiencia del simio no ataca el sistema inmune del simio. Solamente Fíjate. cuando muta en el ser humano es que este virus empieza a atacar el sistema inmune del ser humano. Entonces, Wow, qué continuando con interesante. eso, ellos empiezan, y ahí es donde empiezan a aparecer los primeros síntomas. Al empezar, lógico, era la enfermedad más horrible, más catastrófica que existiera en la Tierra. Se le determinaba como una enfermedad mortal, que no había nada que hacer. Por lo mismo, porque ellos no sabían ni qué estaban atacando. Entonces, lo primero que ellos hacían, los médicos y los especialistas, métanle en un jugo de químicos a ver con cuál le atinamos. O sea, ellos, como quien dice, a la guachapanga, a experimentar, métale todo lo que quepa de medicamentos a ese paciente, a ver con cuál le atinamos. Entonces, por ende, esos medicamentos en ese entonces deterioraban la vida y el organismo de la persona. Lo deterioraban, lo consumían y se veían lo que vemos ahora, pues lo que vimos en esos videos entonces es que las llaguitas, que la persona se acababa, que en menos tiempo se moría. Ujú. ¿Y qué pasó? También parte de la culpa, no busquemos culpables, de pronto culpables no, parte de que el virus se haya expandido a nivel mundial es que en los momentos que estaban los gobiernos, que aparece el VIH, como son los gobiernos de Ronald Reagan, de Bill Ay, fue. Clinton y de George Bush padre, no le prestan atención a la situación. ¿Qué tengo en los cachetes? Unos piercing. No Oh, soy. está preguntando Lisandro. Ahorita vamos a verificar los comentarios, es que estoy bien muerta con el tema. Listo. No había visto, sí, Entonces, sí. entonces, ¿qué pasa? Sale el virus y ellos empiezan a atacar y dicen, listo, por aquí no fue y empiezan a investigar. Entonces los gobiernos de ese entonces no le prestaron atención a la emergencia sanitaria. Dijeron, no, eso no es con nosotros. Eso es, ¿cómo, qué pasa? En ese entonces existía tanto racismo y existía tanto discriminación hacia la población gay. ¿Qué pasa? A ellos no les importaba. Antes para ellos era una bendición que a la población gay les hubiera dado lo que les estaba dando. Porque en pocas palabras Eso lo ellos viví, pensaban sí lo vi. que nos iban a Cierto. extinguir. Y en ese Ujú. tiempo, cuando una persona moría de VIH, solo tiraban por allá a una isla y en unos cajones y los ponían como NN, ni siquiera les ponían un registro de defunción. Las Ok. familiares iban a identificar un montón de cajones sellados en una isla vacía. Entonces, ahí, y las personas cuando iban a dejarlos en esa isla, los que encargaban de los féretros, que ni siquiera eran féretros, unas cajas ahí de madera y ya. Y Ujú. cuando iban a depositarlos allá, ellos iban literal como si fuera una arma biológica, tapados de pies a cabeza por donde no respiraran, por donde no les entrara ni el mínimo aire, porque se tenía entendido que no se sabía cómo se transmitía, entonces ellos guardaban cualquier precaución. Sí, A porque no raíz había conocimiento, no sabían si de... era transmitido, si era algo que estaba en el aire. Exacto. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan y los gobiernos no le paraban bolas. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento en que la población LGBTIQ más dicen, nos están matando, nos quieren matar, nos quieren desaparecer, nos están prohibiendo hacer lo que nosotros queramos hacer. Entonces ellos hacen la revolución, hacen su lucha, sus protestas, con el fin de que los gobiernos se apropien del caso y empiecen a investigar. Y así fue que empiezan a hacer investigaciones, a hacer análisis, y a medida que empieza a pasar el tiempo, ya empiezan a evolucionar. Y no, hay que mandarle esto, los primeros que se manda es la AZT, que eran unas pastillas súper fuertes, pero era una de las que pronto ayudaban, pero eran muy ¿En qué fuertes año para... fue eso? Esto fue más o menos en el año 1985, más o menos que empiezan, 1985, 1990 empiezan a Oh. tomar esos medicamentos o a hacer uso de Y esos tiene medicamentos. más allá del 85, porque ahí fue cuando murió mi amigo, el cual él muere realmente por pulmonía. O sea, No, realmente igual, muchas personas en ese entonces tampoco tomaban el tratamiento. ¿Por qué? Porque es no, que
muchas de las personas que padecían el VIH les daba pavor y no era un tratamiento fácil de acceder. ¿Y qué pasa? Que ese medicamento aceleraba el descenso de la persona. O sea, les ayudaba a contrarrestar los síntomas del VIH o del SIDA, pero empiezan a decaerse por otro lado. Ya habían personas que les iba muy mal, una cosa y la otra, entonces muchas personas también se abstenían de tomarlo, como hoy en día también muchas personas se abstienen de tomar el tratamiento antirretroviral por la misma desinformación, porque no saben realmente lo que hace en el organismo. Entonces ellos dicen, no, vamos a detener esto, vamos a quitar esto, una cosa, la otra, y empiezan a trabajar en forma. Empiezan a hacer investigaciones, a indagar, y empieza a evolucionar. Entonces, cuando ellos ya llegan y empiezan a investigar y analizar el virus, se dan cuenta que el virus del SIDA no era un síndrome, que había un virus específico que estaba Ok. ocasionando toda esa situación. Entonces ellos llegan y Encajaba en dicen, el cuerpo y hacía con todas tus defensas, tus eh, soldaditos de defensa, todo lo que entonces quería. ahí es lo que pasa, que ellos llegan y dicen, venga, venga, no, 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 esto no es un síndrome, no es que esta es la etapa principal de la enfermedad o de lo de la condición, porque en ese tiempo se catalogaba una enfermedad. Entonces, ese no era, entonces dicen, no, venga, esto es la fase final de la enfermedad. Entonces, tenemos que empezar a escudriñar cuál es el virus y empiezan a hacer análisis y estudios y se dan cuenta que hay un virus que ataca el sistema inmune, que por los mismos tratamientos que no hay, el sistema inmune empieza a debilitarse, la carga Ujú. viral empieza a dispararse en el organismo y ¡pum! Ahí es donde le llegaban todas las otras patologías. Tenía el virus que le estaba produciendo esto en su sistema inmune, pero al pasar eso, también le estaba dando tuberculosis, le estaba dando candidiasis, le estaba dando clamidia, le estaba dando cáncer, bueno, infinidad de patologías, Neumonía, pulmonía. neumonía, Era lo más común. toxoplasmosis. De hecho, era lo más común que daba la pulmonía, ¿no? La neumonía y pulmonía. No, la pulmonía Este, realmente no existe. no, es neumonía, sí. De Exacto. momento sí. Nuestros abuelos nos enseñaron toda la vida la pulmonía. Sí, que era pulmonía, pero es neumonía. Cuídese que le va a dar pulmonía, cuídese que le va a dar pulmonía, tápese, abríguese que le da pulmonía. Y resulta que no, la pulmonía no existe, es neumonía. Entonces sí, Entonces, normalmente lo que más les daba era la neumonía. Esa era una de las enfermedades oportunistas más consecuentes. Existen más de 23, pero realmente son las más cotidianas, son casi las mismas. Tuberculosis, neumotisis de Gerovesi, toxoplasmosis, bueno, esas son como las más comunes que dan. ¿Listo? clamidia, mencionaste. Clamidia, la candidiasis, bueno, esas son La las que cantidad. normalmente dan, pero existen más de 23 enfermedades oportunistas. Entonces, cuando ya determinan que hay un virus, ahí es donde dicen, vamos a analizar el virus. ¿Qué es lo que hace el virus? ¿Cómo se comporta el virus en el organismo del ser humano? Entonces ahí es donde se empieza a analizar y a hacer estudios y dicen, venga, es que el virus ingresa al organismo, se aloja en nuestras defensas o células T o CD4, Ujú. lo que llamamos los linfocitos. Eso es lo que pasa, que el virus llega, entra al organismo y se aloja en esa célula. Resulta que el CD4, las defensas o glóbulos blancos, como también se les llama, son los soldados o son los soldados que protegen nuestro cuerpo de cualquier infección. Eso es lo que hacen las células CD4. Pero ellas son tan inteligentes que ellas tienen un sistema de reproducción automático. ¿Cómo Ujú. así? Ellas solitas se reproducen, tienen una fábrica de Sí. reproducción interna. Entonces ellas solitas empiezan a reproducirse y empiezan a proteger el cuerpo contra cualquier invasor que llegue a nuestro organismo, una infección. ¿Qué pasaba con el virus? El virus llega al organismo y ¡pum! De una llega y busca dónde alejarse y va y se mete en la célula 4, en las CD4 o en las defensas. Ujú. Pero empiezan a utilizar el mecanismo de reproducción de la célula para reproducirse ellos mismos. Porque es un virus tan vago, tan aprovechado, que él no es capaz de vivir solo. Él necesita de la vida de otro ente. Entonces, De por eso otro es tan ente. vago que él solito no es capaz de vivir, entonces él necesita utilizar otra célula para poder vivir. Entonces, por eso utiliza la CD4 y se aloja en el organismo o en la maquinaria de la CD4
Y entonces, claro, las células, en vez de estar reproduciendo defensas, los glóbulos blancos, que están reproduciendo virus a cantidades. Y como el virus no Oh. entra uno solito, sino que entran varios virus de inmunodeficiencia humana, eso es lo que hacen. Empiezan a reproducirse masivamente. Entonces, lógico, ya se paró la producción de defensas. No es que mis virus estén matando las defensas, no, sino que ya el virus dejó, las defensas dejaron de reproducirse. Entonces Ujú. empiezan las Ellos defensas. se acaparan de tus defensas, se van Exacto, acaparando, se por van explicarlo acabando. más o menos. ¿Y qué pasa? El virus llega y ¡pum! Quedan en stand-by. Entonces las defensas quedan quietas, quedan, por ejemplo, digámosle en 800. Pero, ¿qué pasa? Ya mi organismo tiene 1 millón de virus contra 800 CD4, o sea, contra 800 soldados que están protegiendo mi cuerpo. Ellos no son capaces de luchar contra el 1 millón de virus que tengo en el organismo, de enemigos. Entonces, por eso las defensas empiezan a hacer esto, pum, 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 a bajar porque las empiezan a matar los virus. Porque los virus Claro, empiezan a atacar esas que quedaron vivas. Como, venga, usted se me salvó, venga. Entonces empieza a bajar. Y ahí cuando ya llega a unas condiciones especiales, que es cuando yo llego a 200 menos 200 defensas y sube por más de 1000 las copias del virus, ujú. ahí es cuando ya se determina o se le denomina a una persona que está en fase SIDA. Cuando la ¿Qué- persona ya qué- está en fase SIDA, se la Déjame que te soporta. haga una pequeña pausa ahí, porque como dijimos que íbamos a clarificar esto del VIH y el SIDA, qué bueno que lo mencionas, que ahí ya la persona está en fase SIDA. Me contabas el otro día que hay 3 fases, ¿correcto? Principales. Está la aguda, está la crónica y luego está la fase SIDA. Entonces, SIDA como tal es una fase, es la última fase pues, de la condición, digámoslo así, cuando ya los retrovirales, ya no los, si dejaste los retrovirales, se empieza a agudizar la condición y entonces llegas a la fase SIDA, ¿correcto? O Correcto, aclárame, o si no lo dije correcto. bien, aclarar tú. El VIH tiene 3 fases. Está la fase aguda, la fase crónica y la fase SIDA. Correcto. La fase aguda es cuando el virus llega a mi organismo o me infecto por VIH. No se dice contagiar, también hay que dejar eso claro, no se dice contagiar, se dice No infectar, se contagia, transmitir. se dice transmitir, o ¿cuál es la otra palabra? O infectar, estoy O infectado por virus del VIH. Exacto. ¿Por qué? Porque es que contagio es por medio del contacto, con lo que pasa con el coronavirus, con lo que pasa con una hepatitis, con lo que pasa con un catarro, por medio del Ujú. contacto, de besos, caricias, una cosa y la otra. El VIH, como no se transmite por los medios, por eso no se dice contagiar, se dice infectar, perdón, O o transmitir. transmitir. O Entonces, transmitir. cuando llega la infección por VIH a mi organismo, ahí empieza la fase aguda. ¿Por qué es aguda? Porque el virus entró a un cuerpo nuevo y él no sabe dónde alejarse. Entonces llega y ¡fum! Se empieza a regar por todo el organismo, a buscar dónde alojarse. En ese tiempo que yo me infecto, puedo sentir algunos síntomas que yo no les voy a decir acá. Los síntomas son estos. ¿Por qué? Porque el VIH no tiene ningún síntoma específico. No. Esos Porque síntomas que... todos tenemos un sistema diferente. Así que tal Exacto, vez lo no. que es un síntoma para mí es diferente para ti. Exacto, no. Y el VIH no tiene síntomas específicos, realmente. El Oh, ok. VIH o los síntomas del VIH se presentan de pronto en ese momento que entra la infección a mi organismo, es porque están atacando mis defensas. Entonces quedo expuesto a varias situaciones o a varios síntomas que me pueden presentar en ese momento. ¿Qué cuáles son? Porque están atacando, están entrando a alojarse en el sistema inmune. Pueden ser diarrea, vómito, dolor de cabeza, fiebre, dolor en los huesos, fatiga en la noche, sudoración excesivas, pérdida de peso. Y todos esos síntomas que yo le dije son los mismos de cualquier otro tipo de patología. Entonces, por eso el VIH no tiene... Usted me dice a mí, Chalón, ¿cuál es el síntoma del VIH que yo diga, me dio esto, ya tengo VIH? Ninguno. No existe. No. Y el que diga que existe, les está mintiendo, les está hablando, como decimos aquí, mierda. Porque la verdad, eso no existe un síntoma específico. Un Y esos síntoma síntomas específico que digamos, ese síntoma es específico del VIH, no lo no hay. hay ninguno. Y tiene Entonces, todo el sentido,
porque pues estamos hablando de que se está atacando nuestro sistema inmunológico. De igual manera, hay otras condiciones que también deterioran el sistema inmunológico, como por ejemplo la esclerosis múltiple, el lupus, también te ataca tu sistema y te compromete también tu sistema inmunológico. O sea que Sencillo, uh-huh. sencillo. Vámonos a la depresión. La depresión ataca el sistema inmune. Usted estar deprimido, Bueno, triste, angustiado, baja sus defensas. ¿Y quién lo uh-huh. pensaría? Pero una situación de una persona deprimida, ataca, las Muy defensas se cierto. bajan. Entonces, y se bajaron las defensas, aprovechan las enfermedades oportunistas, le da una Uh-huh. gripe, le da un catarro, una bronquitis, una bronconeumonía, y la persona no tenía VIH, simplemente estaba deprimida, se le bajaron las defensas, aprovechó y chao. Entonces, Y no, se puede curar como también la persona si no se cuida una pulmonía, o sea, perdón, una neumonía mal cuidada, te lleva, pues, obviamente te lleva a la tumba, como dicen. O sea, que y no exacto, necesariamente la persona tenía SIDA o VIH. exacto. Entonces, no hay un síntoma específico, pero ¿qué pasa? En el momento que entra la infección a mi organismo, puedo presentar algún síntoma. Pero ahora no quiero que las personas que ven esta transmisión digan, ay, yo tengo medio dolor de cabeza ayer, eso es VIH. Me dio fiebre ayer, eso es VIH. Chicos, a uno le da fiebre porque o se expuso a algún tipo de virus diferente o por el Es una motivo que respuesta se... al sistema inmunológico, de hecho, la fiebre. Exacto. Entonces, puede Puede ser un presentarse, catarro, una infección de orina, puede ser una infección en los riñones, puede ser un puede ser sinnúmero de COVID cosas. o puede ser Garganta, COVID. puede ser COVID, ahora Exacto. sí, de hecho. Entonces, la persona, si le da cuando entra la infección al organismo, la persona puede presentar ese tipo de síntomas. Pero no quiere decir que porque los me los dé, yo ya tengo el virus. No, eso es cuando entra. Y eso que muchos ni lo presentan. Pasa de la fase aguda, que eso es de 24 a 48 horas hasta una semana, puede, Ujú, meses, puede terminar de alojarse el virus en el organismo, se asienta y ya pasa la fase crónica. ¿Cuál es ujú. la fase crónica? El virus ya se alojó y empieza a reproducirse de manera masiva. Masiva, masiva, masiva. Eso depende de nuestro organismo. Si yo soy una persona que soy saludable, que tengo mis defensas altas, Ujú. espérame que es que me estaba entrando una llamada. Ah, eso era lo que escuchaba. Ah, ok, yo sé, no sé qué Sí. escucho. Entonces, cuando yo presento ese tiempo, yo tengo unas defensas altas, tengo unas defensas bien, posiblemente pueden pasar 8, 10, 12, hasta 10 años sin presentar ningún síntoma del VIH o que me dé una enfermedad oportunista o llegar a fase SIDA. ¿Por qué? Porque él se está reproduciendo en el organismo y está disminuyendo las defensas. Entonces llega el momento en que ya el organismo está... Qué pena, espérame un momento. Sharon, te Oh, fuiste. ¿Estás ahí? qué Ah, ok. pena, qué Oye, y el pena que tiempo es se ha que... ido volando, y el tiempo se ha ido volando. Por eso es que esto no es un tema de un episodio nada más. Esto es un tema para varios episodios. Todos los que, yo dije que todos los que correspondan, porque el propósito es que dejemos ya esos estigmas tan erróneos que hasta, pues, hay cosas que hasta yo misma he aprendido y yo pues he leído bastante sobre el tema, pero pues no, hay cosas que se van actualizando, hay cosas que van cambiando, así que, ¿por dónde íbamos, Chalom? Antes que entrara la llamada. Sí, qué pena, es que me entró una llamada y Te lo me digo porque tocó. ya sé que ya casi es la hora de decir goodbye y todavía no hemos terminado la parte de la... Es que como les decía, es un tema muy amplio y por eso cuando anuncié este programa dije que iba a ser el primero de una serie de capítulos, de episodios que vamos a tener porque pues es imposible y bueno, antes de que terminemos, Shalom, ¿qué más podríamos añadir? Porque qué pena que no hemos tocado el tema y a lo mejor esto va a ser un tema de un episodio nada más, el tratamiento y la importancia de adherirse al tratamiento de los antirretrovirales, porque eso es lo que te ayuda a que tú tengas
una vida pues prácticamente pues normal, ¿no? O sea, de que sin los antirretrovirales no puedes avanzar, lo que vas a hacer es retroceder, ¿correcto? Hasta llegar a Correcto, la muerte. correcto. Mira, no, a ver. Así como para ahí concluir en lo del VIH, entonces ya llega la fase crónica, pasa la fase crónica y ya pasa la fase SIDA. En la fase SIDA no quiere decir que yo me vaya a morir, no, porque ese es un concepto errado. Ok, qué bueno, quiero que me hagas mucho énfasis en eso, que el hecho de que la persona llegue a la fase SIDA no quiere decir que ya está todo perdido. Ahora Es cuéntanos por qué. correcto. Cuando se llega a la fase SIDA no quiere decir que uno ya esté en las últimas o se vaya a morir. Realmente la fase Ujú. SIDA es las condiciones especiales que yo les explicaba, que es cuando mis defensas están por menos 200 y mi carga viral está por encima de 1000. Y al mismo tiempo me puede dar una infección oportunista de las que ya mencionamos. Eso es la fase SIDA. Si se trata de la infección oportunista y al mismo tiempo tomo mis antirretrovirales, puedo salir de la fase SIDA. Yo, por ejemplo, yo estuve en fase SIDA 2 veces. Tuve mis defensas en 16 de defensa y mi carga viral por las Wow. nubes. Les voy a hacer de pronto una aclaración que no la hemos hablado. La gente preguntará, ¿cuánto es las defensas normalmente de una persona normal o una persona aliviada o una persona que no tiene el síndrome del VIH? El VIH, perdón. Una persona, normalmente sus defensas deben de estar entre 600 a 1600. Ese es el rango que se maneja. Hay personas que tienen Mujer o 1200, hombre, es igual para mujer y hombre. 1600 es lo mismo para mujer y hombre. Y la carga viral normalmente siempre está por -20. Todos tenemos carga viral. Tú la Sí. tienes, el vecino Ujú. la tiene, el primo, el hermano, todos tenemos virus en nuestro organismo. Pero ¿qué hacen las defensas? Las mantienen tan controladas que las mantienen -20 copias, o -40 o 50, dependiendo del sistema de medición. Pero todos Ujú. tenemos virus en nuestro organismo. ¿Qué es lo que hacen las defensas? Es mantenerlos a raya, como quien dice, aquí no entra. Eso es lo que hace. Yo estuve en fase SIDA 2 veces, estuve con 16 de defensa para que se hagan más o menos una idea. Yo tuve 16 de defensas y la carga Me viral por las imagino. nubes. Y estuve a punto de morirme 2 veces, pero porque estaba muy mal, muy mal. Me hice mi tratamiento de tuberculosis y de VIH y aquí estoy, rozagante, siguiendo la vida, disfrutándola y viviéndola. Entonces, Una pregunta, si hubieses solamente hecho el tratamiento para la tuberculosis, entonces en ese caso no te hubiese servido, o sea, lo que te mantuvo en vida es que tuviste los dos tratamientos simultáneamente, ¿correcto? exacto, es que ¿qué me gano yo con tratarme la tuberculosis si el virus del Por VIH va eso. a seguir aumentando, va a seguir en progreso, disminuyendo mi organismo? Ujú, ujú. Entonces, eso es lo que va a pasar. Pero el virus del VIH, mientras tú te lo trates y trates la patología que tengas en el momento, no hay problema, puedes seguir No hay problema. en cuanto a eso. Y ya, entonces ya hablando de la historia y terminando la parte de la historia, ellos se identifican que ya no es el SIDA, sino que es el virus de inmunodeficiencia humana, porque ataca el sistema inmune y lo vuelve deficiente. Y no es que lo ataque, simplemente se aloja para vivir de él. Ahora, que uno se corta y que si junta una cortada con otra cortada, me va a dar virus de VIH. No, porque eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque digamos que el virus cuando sale del organismo vive fuera del organismo milésimas de segundo. Él no vive más de, no, es que no lo podemos contar porque son milésimas de segundo lo que vive O sea fuera del que organismo. ese virus no vive fuera del organismo, punto. Entonces, por lo Esa, tanto, si tienes una cortadura que están al aire libre, ya ese virus se murió ahí, ya no se transmite. exacto. Para que haya una transmisión así como yo te lo explicaba la otra vez, es que yo me haga una cortada, la otra persona se haga una cortada, pongan los dos la mano, cortada con cortada, y pase un gran flujo sanguíneo a mi torrente sanguíneo y viceversa. De mi torrente Ujú. sanguíneo pase un gran flujo sanguíneo al de la otra persona. Y ahí sí, entonces Ahí, sí. cuando se intercambia esa sangre, ahí sí hay posibilidad de transmisión. Pero que toque la sangre de una persona, no, no hay posibilidad. No, tampoco hay posibilidad. ¿Listo? Ok, Y ya, muy la bien. diferencia es esa. Ahí mismo, en la Entonces, misma ya historia, SIDA, entonces ya, para que la gente lo tenga claro, es una fase, es la fase terminal del VIH. es la fase avanzada del VIH y tampoco quiere significar, Bueno, perdón, perdóname, es cierto, no terminal, sino la fase
más Ah, avanzada VIH, porque aún teniendo SIDA puede volver a a entrar mejorar y a... en VIH y puedes llegar Ujú, nuevamente a estar en VIH indetectable como yo lo estoy en este momento. indetectable, como tú lo estás ahora. Ok, qué Y bueno ya, que aclaramos esa duda. Hasta yo misma me confundí ahí un poco porque pues no deja de ser un tema muy complejo, por eso es que me interesa mucho y qué bueno que me acompañaste esta noche para pues empezar lo que va a ser la serie va a ser el primero, este es el primero de una serie de episodios, como ya he repetido anteriormente, porque vamos a seguir hablando sobre VIH y SIDA y romper estos esquemas y estos tabúes, porque todavía al sol de hoy existen tabúes y la persona tú le dices, esta persona tiene VIH positivo, con lo cual no entiendo por qué, bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión, pero sí, porque no es igual, algo como poco, yo nunca voy a ningún sitio y digo, hola, mucho gusto, mi nombre es Maya Resto, y sabes que tengo la condición de que padezco de desórdenes de convulsión. claro No que sí, entiendo no, igual, que no es necesario ni que eso nada más es necesario ya cuando la persona entra en otra relación con otra persona y pues yo encuentro que sí es muy responsable que se le platique a la persona con quien usted vaya a estar, pues que usted tiene esa condición y que está avanzada y educar a esa persona. claro que Y sí si se esa trata. persona es porque esa persona no le convenía, punto. Porque quién quiere Exacto, estar con una cerrada de mente, ¿no? exacto. Igual, yo los invito a que estudien, a que investiguen, indaguen sobre el VIH. ¿Para qué? No porque, ay, es que el hecho de que es que a mí no me va a dar. Nadie está exento de esto. Entonces yo los invito a Nadie. que estudien, investiguen, consulten sobre el VIH. ¿Para qué? No estamos exentos. Si algún día nos da, sepamos cómo actuar y no tengamos esos temores que de pronto pueden tener una persona recién diagnosticada. También los invito a las personas que nos ven y nos van a ver. Si necesitan asesoría, si necesitan ayuda, si necesitan apoyo, si no saben con quién hablar, si tienen dudas o inquietudes, pueden contactarme. En mi Instagram está mi WhatsApp, mi página de Facebook también encuentran mi WhatsApp. Tengo una corporación donde pueden tranquilamente, tenemos a disposición psicóloga, trabajadora social, Muy bien. eh, personas que te pueden ayudar, líderes pares. ¿Qué son los líderes pares? Las personas que vivimos y convivimos con VIH y apoyamos a personas que recién diagnosticadas están. Y Y que cualquier al duda, final del día, para eso ahí venimos a este mundo, ¿no? A ayudarnos, a tener empatía, a ser solidarios, para que este mundo sea un poquito más llevadero, ¿no? Antes de despedir el programa, Shalom, es que pues el tiempo se fue pues súper volando. Déjame ver si hay alguien que haya tenido alguna pregunta porque me envolví tanto que no, pues aquí veo que Santiago se conectó, le envió saludos, mi amigo Santiago, él es de Bogotá, Colombia. Eh, ah, pues, saludos. sí, tengo aquí a Marley 27, gracias por conectarte. Femperi, hay nombres que a veces no puedo leer. Muchas gracias a Femperial México, me imagino que es. Criseli Pineda. Ay, hola Criseli. Saludos y gracias por unirte. Tenemos también a Creaciones Maurí, que se unió. X que y bueno, se han unido varios. Qué bueno. No veo preguntas como tal. Ya para la próxima hagan pues sus anotaciones. Si no sabemos la contestación o si Shalom, o yo le digo Shalom, pero Shalom, si tú no sabes la contestación, ¿verdad? Que vamos a investigarlo para nunca le vamos a dar a nadie información que sea errónea o inventada porque no ganaríamos absolutamente nada. Exacto, a mí cuando me contactan no me gusta darles información errónea. Si yo lo, como yo digo, lo que yo no me lo sé, le averiguo quién se lo dé, quién se lo responda, porque la verdad no me gusta informar mal a las personas. Y qué bien, y yo me alegro mucho por eso. Le he pasado estupendamente bien. Te agradezco mucho que aceptaras mi invitación y que te unieras en esta locura conmigo de hablar sobre el VIH y el SIDA, que, pues, como dije anteriormente, ya les estaremos anunciando próximamente cuándo será el segundo episodio de este tema, porque es un tema que no termina aquí, sino hay bastante todavía que abarcar. Ya entraremos en otras facetas ya más adelante.
La semana que viene aún no tengo una fecha específica y el tema que vamos a tratar, me pidieron el tema del bullying y dije que lo íbamos a tratar ya pronto. Y sí lo vamos a tratar pronto, pero lo vamos a dejar para el mes de abril, porque el mes de abril lo vamos a tratar de niños, porque es el mes de hacer conciencia sobre el abuso infantil. Y yo todos los años pues siempre hago algo y ahora pues que tengo el programa pues lo voy a utilizar el mes de abril para hacer conciencia sobre los niños y la importancia de la educación de ellos y muchos temas. Y quiero pues, entonces hablar del bullying, creo que va a ser la primera semana de abril, aún no les voy a dar más detalles de la persona que me va que me va a acompañar, pero por el momento es todo por hoy. Shalom, quiero enviarte un beso y también te quiero enviar un abrazo cibernético y de corazón muchas, muchas gracias por unirte a este en vivo y no va a ser el último, este es solamente el principio, ¿ok? No, Cuídate. a ti muchísimas gracias por la invitación, siempre disponible. Y claro, vienen muchos capítulos porque la verdad el VIH tiene mucha tela para cortar. Aquí voy a estar siempre Y hay disponible que para todo. unirnos porque como dijimos anteriormente, todos estamos expuestos a que nos transmitan este virus. Hay que cuidarse, hay que protegerse y hay que ser responsable, sobre todo. Y como Correcto. siempre les digo, mi gente, querer es poder y el límite es el cielo. Así que hasta la próxima, los quiero mucho. Un abrazote. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta Chao, la chao. próxima.